tomé un préstamo que me endeudó por años para pagar el tratamiento médico de mi hijo. Una semana después, vi a mi nuera publicando fotos en un resort 5 estrellas en Cancún, tomando cócteles en la playa, masajes de lujo, cenas con langosta. Cuando le pregunté de dónde había salido el dinero para ese viaje, ella me miró con una sonrisa arrogante y me dijo: «De tu tarjeta, suegrita. Apenas gasté $50,000. Yo me reí y le respondí: «El límite de mi tarjeta es de $5,000. ¿Llegaste a ver el nombre en la tarjeta?». En ese momento su cara cambió completamente. El color se le fue del rostro. Y lo que vino después hizo que toda mi familia quedara en shock. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Déjame contarte cómo llegué a este momento de mi vida. Cómo una madre que lo dio todo terminó siendo traicionada de la manera más cruel. Y cómo finalmente encontré la fuerza para hacer justicia. Mi nombre es Rosa, tengo 68 años y toda mi vida la dediqué a mi familia. Quedé viuda cuando mi hijo Rodrigo tenía apenas 12 años. Mi esposo murió en un accidente de trabajo y la indemnización que recibí fue ridícula. Apenas alcanzó para el funeral y unos meses de renta. Desde ese día, trabajé en lo que fuera necesario. Vendí tamales en las mañanas, limpié casas por las tardes, planchaba ropa por las noches. Dormía 4 horas diarias porque quería que mi Rodrigo tuviera todo lo que necesitaba, que no le faltara nada, que pudiera estudiar y tener un futuro mejor que el mío. Rodrigo era mi orgullo, un niño dulce, cariñoso, estudioso, siempre el primero de su clase. Me abrazaba cada noche y me decía: «Mamá, cuando sea grande te voy a dar todo lo que te mereces». Esas palabras me daban fuerzas para seguir adelante, para ignorar el dolor de espalda, el cansancio en los huesos, las manos agrietadas de tanto lavar y limpiar. Vendí las pocas joyas que tenía de mi matrimonio para pagarle una buena secundaria. Cuando llegó el momento de la universidad, trabajé doble turno en una fábrica de textiles para cubrir sus estudios de ingeniería. Me saltaba comidas para que él pudiera comer bien. Usaba la misma ropa durante años mientras él siempre tenía zapatos nuevos, ropa decente para ir a clases. Nunca me quejé. Era mi hijo, mi razón de vivir. Cuando se graduó con honores, lloré de felicidad. Todo el sacrificio había valido la pena. Mi hijo era un profesional, un hombre de bien, pero entonces conoció a Valeria. Al principio parecía una chica normal. Venía de una familia de clase media, estudiaba administración. Cuando Rodrigo me dijo que quería casarse con ella, yo tenía mis dudas. Algo en su manera de mirarme no me gustaba. Era una mirada evaluadora, calculadora. Como si estuviera midiendo cuánto valía yo, cuánto podía sacar de nuestra familia. Pero Rodrigo estaba enamorado, y yo no quise ser esa suegra amargada que se opone a la felicidad de su hijo. Así que di mi bendición, y hasta pagué una parte de la boda con los ahorros que tenía guardados para alguna emergencia. Los primeros meses después de la boda fueron raros. Rodrigo empezó a visitarme menos. Antes venía a verme cada semana. Compartíamos un café, platicábamos de todo. Pero después de casarse, las visitas se hicieron quincenales, luego mensuales. Cuando yo lo llamaba, Valeria siempre tenía una excusa, que estaban ocupados, que tenían planes, que ya me llamarían después. Yo trataba de ser comprensiva. Los recién casados necesitan su espacio, me decía a mí misma. Un día fui a visitarlo sin avisar. Llevaba un guisado que había preparado, el mole que tanto le gustaba a Rodrigo desde niño. Toqué la puerta y Valeria abrió con una cara de disgusto que no se molestó en disimular. «Rosa, deberías avisar antes de venir», me dijo, sin siquiera saludarme, sin invitarme a pasar. «No puedes aparecer así de la nada. Tenemos nuestra privacidad». Yo me disculpé avergonzada y le dejé el guisado. Rodrigo ni siquiera salió a saludarme. Fue entonces cuando empecé a ver cómo Valeria lo estaba cambiando. Mi hijo, que había sido tan cariñoso, tan atento conmigo, se estaba volviendo distante y frío. Cuando finalmente logré hablar con él a solas,
Le pregunté si todo estaba bien. Él me aseguró que sí, pero evitaba mi mirada. Yo conocía a mi hijo. Sabía que algo andaba mal. Las cosas empeoraron cuando Valeria empezó a pedirme dinero. Siempre tenía una excusa, que necesitaban para arreglar el carro, que se les había descompuesto el refrigerador, que tenían gastos médicos. Yo, que apenas tenía para mis propios gastos, le daba lo que podía. Me saltaba más comidas, dejaba de comprar mis medicinas para la presión, todo para ayudar a mi hijo y su esposa, porque pensaba que era mi deber como madre seguir apoyándolo. Pero nunca era suficiente. Valeria siempre quería más. Y cuando yo no podía darle lo que pedía, se quejaba con Rodrigo. Yo escuché una vez, por accidente, cuando hablaba por teléfono con una amiga. La vieja es bien tacaña, tiene dinero guardado pero no quiere soltarlo. Ya verás cómo se lo saco. Esas palabras me dolieron más de lo que puedo expresar. Pero aún así, seguí callada. No quería causar problemas en el matrimonio de mi hijo. Entonces Rodrigo se enfermó. Empezó con dolores de cabeza terribles, mareos, náuseas. Al principio pensamos que era estrés del trabajo, pero cuando colapsó en la oficina y lo llevaron de emergencia al hospital, nos dieron la noticia devastadora. Tenía un tumor cerebral. Los médicos dijeron que necesitaba cirugía urgente y un tratamiento especializado. El costo era de más de 1 millón de pesos. Yo sentí que el mundo se me venía encima. Mi hijo, mi único hijo, estaba en peligro y yo no tenía ese dinero. El seguro cubría solo una parte mínima. Rodrigo y Valeria no tenían ahorros suficientes. Yo estaba desesperada. No iba a dejar que mi hijo muriera por falta de dinero. No después de todo lo que habíamos pasado juntos. Fui a todos los bancos que pude. Con mi edad y mis ingresos modestos de pensión, nadie quería darme un préstamo tan grande. Finalmente, en una financiera que cobraba intereses altísimos, aceptaron darme el dinero. Tuve que poner como garantía la casita donde vivía, la única propiedad que tenía a mi nombre. Era un riesgo enorme. Si no podía pagar, me quedaría en la calle. Pero era mi hijo. Hubiera dado mi vida por él sin pensarlo 2 veces, así que dar mi casa no era ni siquiera una decisión difícil. Firmé todos los papeles con manos temblorosas. El préstamo era por 5 años con una tasa de interés del 30% anual. Significaba que iba a pasar el resto de mi vida pagando esa deuda, viviendo con lo mínimo, pero mi hijo estaría vivo. Eso era lo único que importaba. Le di el dinero a Rodrigo y Valeria para que programaran la cirugía de inmediato. Mi hijo me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Mamá, no sé cómo pagarte esto, te debo la vida». Valeria también me abrazó, cosa rara en ella, y me dijo: «Gracias, suegrita. Nunca olvidaremos esto». En ese momento pensé que tal vez me había equivocado con ella, que tal vez el miedo por la salud de Rodrigo la había hecho ver las cosas diferentes, valorar lo que realmente importaba en la vida. Qué ingenua fui. La cirugía fue un éxito. Rodrigo necesitaba reposo y tratamiento de seguimiento, pero los médicos dijeron que el pronóstico era bueno. Yo estaba exhausta pero feliz. Había salvado a mi hijo. Los siguientes días los pasé en el hospital con él, durmiendo en una silla incómoda, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Valeria iba y venía, siempre con el celular en la mano, siempre distraída. Una semana después de la cirugía, Rodrigo ya estaba en casa recuperándose. Yo había vuelto a mi casita y estaba revisando los papeles del préstamo, calculando cómo iba a hacer para pagar las mensualidades con mi pensión miserable, cuando recibí una llamada de mi comadre Lupita. «Rosa, ¿viste lo que publicó tu nuera en redes sociales?», me preguntó con un tono extraño. Yo ni siquiera tenía redes sociales. Apenas sabía usar mi celular para llamadas. «¿De qué hablas?» «Lupita, ven a mi casa ahorita, tienes que ver esto». Fui a casa de Lupita con un mal presentimiento. Ella me mostró su celular y ahí estaba. El perfil de Valeria lleno de fotos recientes. Fotos en un resort de lujo en Cancún. Valeria en traje de baño tomando sol en una camilla junto a la alberca infinita.
Valeria con un cóctel decorado con sombrillita y frutas tropicales. Valeria en un spa recibiendo un masaje. Valeria en un restaurante elegante con un plato de langosta y champagne. Las fotos tenían fecha de los últimos 3 días. Me quedé helada mirando esas imágenes. Debe ser un error, dije con voz temblorosa. Tal vez son fotos viejas. Pero Lupita amplió una de las fotos y ahí estaba la fecha clara, publicada hacía apenas 6 horas. Los comentarios de sus amigas decían cosas como: «¡Qué envidia, amiga! ¡Te lo mereces! Ese resort es carísimo, ¿cómo le haces? Viviendo tu mejor vida». Sentí que la sangre me hervía. Mi hijo acababa de salir de una cirugía de vida o muerte. Yo acababa de endeudarme por el resto de mi vida. Y esta mujer estaba de vacaciones en un resort de lujo en Cancún. Pero traté de calmarme. Tal vez había una explicación. Tal vez era un viaje que ya tenían pagado de antes, o un regalo de sus padres, o algo que yo no entendía. Llamé a Rodrigo. Él contestó con voz débil, todavía recuperándose. «Mijo, ¿cómo te sientes?» «Mejor, mamá. Gracias por todo lo que hiciste por mí». «¿Y Valeria, está ahí contigo?» Hubo una pausa. «No, mamá. Tuvo que viajar por unos días. Un asunto familiar urgente en Guadalajara». «Guadalajara», me dijo Guadalajara, no Cancún. Ya me estaba mintiendo. «Rodrigo, hijo, ¿estás seguro que está en Guadalajara?» «Sí, mamá. ¿Por qué lo preguntas?» No quise preocuparlo en su estado. «Por nada, mijo. Cuídate mucho. Luego te marco». Colgué y le pedí a Lupita que me enseñara más fotos. Había docenas. Valeria presumiendo la suite del hotel con vista al mar. Valeria con bolsas de tiendas de diseñador. Valeria en un yate. Hice cálculos mentales. Un resort 5 estrellas en Cancún en temporada alta, mínimo $3,000 la noche. Las comidas en esos restaurantes, otros $500 diarios. El spa, las compras, las excursiones. Esa mujer estaba gastando una fortuna. ¿De dónde había sacado ese dinero? Decidí esperarla. No iba a hacer un escándalo por teléfono. Quería verle la cara cuando le preguntara. 3 días después, Valeria regresó. Lo supe porque publicó una foto en el aeropuerto con el texto: «De vuelta a la realidad». Fui directo a la casa de Rodrigo. Toqué la puerta y Valeria abrió. Venía bronceada, relajada, con el cabello recién cortado en algún salón caro. Cuando me vio, su sonrisa se congeló un poco, pero rápidamente se recompuso. «Rosa, qué sorpresa. Pasa». Entré y vi a Rodrigo en el sofá, todavía con aspecto débil. Me partió el corazón verlo así mientras su esposa había estado de fiesta. «Valeria, ¿puedo hablar contigo un momento en privado?» Ella me miró con desconfianza, pero asintió. Salimos al pequeño jardín trasero. Ahí, tratando de mantener la calma, le pregunté: «¿Cómo estuvo Guadalajara?» Ella no perdió el ritmo. «Bien, tuve que ayudar a mi mamá con unos asuntos». «Qué raro, porque yo vi tus fotos en Cancún». Su cara cambió. Por un segundo vi pánico en sus ojos, pero luego se recompuso y hasta sonrió con arrogancia. «Ah, sí. Bueno, cambié de planes. Necesitaba despejarme después de todo el estrés con la enfermedad de Rodrigo. Ha sido muy difícil para mí también, ¿sabes?» La audacia de esta mujer me dejó sin palabras por un momento. «¿Desestresarte?», repetí, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. «Tu esposo casi se muere y tú te vas de vacaciones de lujo a Cancún. ¿De dónde salió el dinero para ese viaje?». Ella me miró de arriba abajo con desprecio y dijo, con esa sonrisa de helado que nunca voy a olvidar: «De tu tarjeta, suegrita. Apenas gasté $50,000. El mundo se detuvo por un momento. $50,000, casi $1,000,000. Yo que había tenido que rogar por un préstamo, que había puesto en riesgo mi casa, que iba a vivir en miseria los próximos años para salvar a mi hijo. Y esta mujer había robado mi tarjeta y se había gastado $50,000 en unas vacaciones de lujo. Pero en lugar de gritar, en lugar de llorar, algo extraño pasó dentro de mí.
Me reí. Me reí de verdad, con ganas. Valeria me miraba confundida, como si yo me hubiera vuelto loca. ¿De qué te ríes?, me preguntó, ya no tan segura de sí misma. Yo seguí riendo y finalmente le dije: el límite de mi tarjeta es de $5,000, Valeria. ¿Llegaste a ver el nombre en la tarjeta? Vi cómo su cara pasaba de la arrogancia a la confusión y luego al pánico absoluto. ¿Qué?, tartamudeó. Mi tarjeta tiene un límite de $5,000. Yo apenas tengo una pensión miserable. ¿Realmente creíste que yo tendría una tarjeta con límite de $50,000? Ella empezó a ponerse pálida. Entonces, ¿de quién era la tarjeta? Yo me encogí de hombros, todavía sonriendo. No lo sé, Valeria. Tú dime. Tú fuiste la que la robaste. La vi buscar frenéticamente en su bolsa y sacar su cartera. Sacó una tarjeta de crédito que claramente había tomado de mi casa cuando estuvo ahí una vez ayudándome a limpiar, o eso creí que estaba haciendo. La miró por primera vez con atención, y su cara se descompuso completamente. La tarjeta no era mía, era de mi hermana Estela. Ahora necesito contarles sobre Estela para que entiendan la magnitud del problema en el que Valeria se había metido. Mi hermana y yo siempre fuimos muy diferentes. Mientras yo me casé joven y dediqué mi vida a mi familia, Estela estudió Derecho, nunca se casó, y construyó una carrera exitosísima como abogada corporativa. Trabajó en una de las firmas de abogados más prestigiosas del país durante 30 años antes de retirarse. Estela tenía dinero, mucho dinero, pero era extremadamente discreta con eso. Vivía en una casa modesta, manejaba un carro normal, no presumía. Estela también era la persona más estricta y recta que conocía. Tolerancia cero con las mentiras, con los robos, con cualquier tipo de deshonestidad. Había dedicado su vida a perseguir criminales de cuello blanco, estafadores, ladrones, y no se detenía hasta verlos en la cárcel. Esa era mi hermana. Estela había estado viviendo conmigo los últimos meses, porque su casa estaba en remodelación. Cuando se enteró de la enfermedad de Rodrigo, ella fue la que realmente me ayudó a conseguir el préstamo, usando sus contactos y aval. Pero me hizo prometer que no le diría a nadie que ella estaba involucrada. No quiero que esa nuera tuya sepa que tengo dinero, me había dicho. Hay algo en esa muchacha que no me gusta. Es de las que ven a la gente como cajeros automáticos. ¿Qué razón tenía? El día que Valeria vino a mi casa, supuestamente a ayudarme a limpiar antes de que Rodrigo saliera del hospital, Estela no estaba. Había salido a reunirse con sus ex colegas. Valeria debió haber estado husmeando en las cosas de Estela y encontró su tarjeta, una tarjeta de crédito empresarial que Estela todavía mantenía de sus años como socia en la firma de abogados, con un límite altísimo. Y Valeria, pensando que era mi tarjeta, la había robado. Valeria miraba la tarjeta en su mano como si fuera una serpiente venenosa. Estela Mendoza. Leyó el nombre en voz alta con voz temblorosa. ¿Quién es Estela Mendoza? Mi hermana, respondí tranquilamente. La abogada. ¿No te suena? Salió en las noticias hace unos años cuando metió a la cárcel a ese empresario que defraudó como 100 millones de pesos. Valeria se dejó caer en una silla del jardín. No, repetía. Esto tiene que ser un error. Yo pensé, yo creí. Creíste que podías robarme a mí, una viejita pobre, y no pasaría nada. Terminé la frase por ella. Pues te equivocaste. Robaste la tarjeta de la persona equivocada. Puedo devolver el dinero, dijo desesperada. Voy a devolver todo. Voy a vender cosas. Voy a conseguir el dinero. $50,000, le recordé. Casi 1,000,000 de pesos. ¿De dónde vas a sacar ese dinero? Tú y Rodrigo viven al día. No tienen ahorros. Y mi hermana ya sabe que su tarjeta fue robada. Ya hizo la denuncia con el banco. Eso era mentira. Estela ni siquiera sabía todavía que su tarjeta había sido robada, pero yo quería ver hasta dónde llegaba el pánico de Valeria. Y funcionó. Ya hizo la denuncia con el banco.
Y con la policía, me agregué improvisando. Fraude con tarjeta de crédito es un delito grave, sobre todo cuando son cantidades tan grandes. Valeria empezó a llorar. Por favor, Rosa, no dejes que me meta en problemas, fue un error. Yo solo necesitaba un descanso. ¿Un descanso? Exploté finalmente. Mi hijo casi se muere. Yo puse en riesgo mi casa para salvarlo, y tú te fuiste de vacaciones con dinero robado. Lo siento mucho. Sollozaba. Por favor, no le digas a Rodrigo. Por favor, no le digas a tu hermana que fui yo. La miré con una mezcla de desprecio y algo parecido a la pena. Esta mujer estaba dispuesta a robar, a mentir, a traicionar, pero cuando enfrentaba las consecuencias, se convertía en una cobarde llorona. Voy a tener que contarle a Estela, le dije. Es su dinero. Ella decide qué hacer. No, por favor, me suplicó. Haré lo que sea, lo que tú quieras, pero no dejes que esto llegue a la policía, por favor. Lo que yo quiera, repetí, y por primera vez en mi vida sentí un poder extraño. Esta mujer que me había tratado con tanto desprecio, que había manipulado a mi hijo, que me había robado, ahora estaba rogándome. Voy a pensarlo, le dije finalmente, pero por ahora no le digas nada a Rodrigo. No quiero que se estrese en su recuperación, y tú te vas a quedar aquí, cuidándolo como la esposa que se supone que eres. Nada de salidas, nada de lujos, nada de tonterías. ¿Entendido? Ella asintió desesperada. Sí, lo que tú digas. Salí de esa casa sintiéndome diferente. Durante toda mi vida había sido la que daba, la que cedía, la que se sacrificaba. Pero algo había cambiado en mí cuando vi esas fotos de Valeria en Cancún, cuando escuché su confesión arrogante. Algo se había roto y al mismo tiempo algo nuevo había nacido. Llegué a mi casa y le conté todo a Estela. Ella escuchó en silencio, con esa expresión seria que ponía cuando estaba analizando un caso. Cuando terminé de hablar, fue a su cuarto y regresó con su cartera. Sacó la tarjeta de crédito, la misma que aparecía en las manos de Valeria en mi relato. La tengo aquí, dijo Estela. Nunca la he perdido. Me quedé confundida. Pero Valeria tiene una tarjeta con tu nombre. Estela sonrió de una manera que me recordó por qué los criminales le temían. Hace 3 meses pedí una tarjeta adicional a mi cuenta. Pensé que tal vez la necesitarías para alguna emergencia con Rodrigo. La dejé en el cajón de la cómoda de la habitación donde estoy durmiendo. Supongo que tu nuera la encontró cuando estuvo husmeando. Entonces ella realmente gastó tu dinero, dije, todavía procesando. $50,000 de tu cuenta. Así es, confirmó Estela. Y tengo todos los registros, cada transacción, el hotel en Cancún, los restaurantes, el spa, las tiendas. Todo está documentado con fecha y hora. Y también tengo las fotos que publicó en redes sociales con las mismas fechas. Es evidencia perfecta. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, aunque ya conocía a mi hermana lo suficiente como para imaginarlo. Todavía no lo sé, dijo pensativa. Podría denunciarla y ella iría a la cárcel sin duda. El fraude con tarjeta de crédito, especialmente por esa cantidad, significa varios años de prisión. Pero también está Rodrigo. Es tu hijo, mi sobrino. No quiero que sufra por culpa de esa mujer. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Estela agregó: sin embargo, tampoco voy a dejar que se salga con la suya. Esta mujer necesita aprender una lección, y tú, hermana, necesitas aprender a defenderte. ¿Qué propones? Paciencia, dijo con esa sonrisa suya. Vamos a esperar el momento perfecto. Mientras tanto, tú actúas como si nada. Déjala creer que tiene el control. Déjala creer que la perdonaste, o que tienes miedo de hacer algo. Y cuando llegue el momento indicado, atacamos. Y así fue como empezó mi transformación. Durante las siguientes semanas actué como la suegra sumisa y tonta que Valeria creía que era. Iba a visitar a Rodrigo y la trataba con amabilidad. Cuando ella me pedía favores, yo los hacía. Cuando necesitaba que cuidara a Rodrigo para ella poder salir, yo accedía. Pero todo el tiempo Estela y yo estábamos preparando algo.
Estela investigó las finanzas de Valeria. Como abogada con conexiones, tenía acceso a información que la gente normal no tiene. Descubrió que Valeria tenía deudas enormes de tarjetas de crédito que Rodrigo desconocía. Deudas de compras compulsivas de ropa, zapatos, bolsas de marca. También descubrió que antes de conocer a Rodrigo, Valeria había estado involucrada en un fraude menor con un exnovio, pero no había sido procesada porque devolvió el dinero. «Tu nuera es una estafadora en serie», me dijo Estela. «Es su patrón de comportamiento. Ve a alguien con recursos, o que cree que tiene recursos, y los explota. Probablemente se casó con Rodrigo pensando que tú tenías dinero guardado». «Pero yo nunca le di razones para pensar eso», protesté. «No necesita razones. Gente como ella asume. Ven a una madre que se sacrifica por su hijo y piensan que es porque tiene dinero escondido. No entienden el concepto de amor desinteresado. Rodrigo se estaba recuperando bien. Los médicos estaban contentos con su progreso. Pero yo notaba algo diferente en mi hijo. Estaba más callado, más distante. Un día fui a visitarlo y Valeria no estaba. Rodrigo y yo nos sentamos a tomar café como en los viejos tiempos. «Mamá», me dijo de repente, «¿tú crees que Valeria me quiere?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué lo preguntas, mijo?» Él suspiró. «No lo sé. Es solo que desde que me enfermé, la siento distante, fría, como si yo fuera una carga para ella». Mi corazón se partió. Quise decirle todo, contarle sobre Cancún, sobre el robo, sobre todo. Pero me mordí la lengua. Todavía no era el momento. «Los matrimonios pasan por pruebas difíciles», le dije, odiando tener que defender a esa mujer. «La enfermedad es un estrés grande para ambos». «Supongo», dijo él, pero no sonaba convencido. «Es solo que a veces siento que se casó conmigo por las razones equivocadas». «¿Qué razones?» «No lo sé. Tal vez pensó que yo iba a ganar más dinero, que íbamos a tener una vida más lujosa. Siempre está comparándonos con sus amigas y sus esposos. Siempre dice que fulana tiene un carro mejor, que sutana se fue de viaje a Europa, que la otra tiene una casa más grande». Esto era nuevo. Rodrigo nunca antes me había hablado así de su matrimonio. «¿Y eso te molesta?» «Me frustra», admitió. «Yo trabajo duro, gano decentemente, pero nunca es suficiente para ella. Y ahora con los gastos médicos vamos a estar apretados por un tiempo. No sé cómo lo va a tomar». «Mijo, si una mujer realmente te ama, no le importan esas cosas materiales». «Lo sé, mamá. Tú eres el ejemplo perfecto. Nunca tuvimos mucho, pero siempre me diste todo tu amor». Me abrazó y yo luché contra las lágrimas. Mi hijo sabía. En el fondo, él sabía que había algo mal en su matrimonio. Esa noche hablé con Estela. «Creo que Rodrigo está empezando a darse cuenta del tipo de persona que es Valeria». «Mejor», dijo Estela. «Eso va a hacer las cosas más fáciles cuando llegue el momento de la verdad». «¿Cuándo va a ser ese momento?», pregunté. «Pronto», prometió, «muy pronto». El momento llegó 2 semanas después. Valeria organizó una cena familiar en su casa. Invitó a sus padres, a algunos amigos cercanos y, por supuesto, a mí y a Estela. Dijo que era para celebrar la recuperación de Rodrigo y agradecer a todos los que habían apoyado durante ese tiempo difícil. Yo sabía que era puro show, pero aceptamos la invitación. Estela llegó elegante como siempre, pero esa noche había algo diferente en ella. Traía un maletín, el mismo que usaba cuando iba a corte en sus años de abogada litigante. Valeria la miró con curiosidad, pero no dijo nada. La cena empezó normal. Valeria había preparado una mesa elaborada, con comida cara que probablemente había comprado a crédito. Presumía su casa, sus cosas, su vida perfecta. A mitad de la cena, Estela pidió permiso para hacer un brindis. «Claro», dijo Valeria sonriendo, pensando que iba a hacer algún discurso emotivo. Todos levantaron sus copas. Estela se puso de pie y comenzó. «Quiero brindar por la honestidad, por la integridad, por las personas que muestran su verdadero carácter cuando piensan que nadie está viendo.
El ambiente cambió. Hubo algo en el tono de Estela que puso a todos nerviosos. También quiero hablar sobre consecuencias, continuó, sobre cómo cada acción que tomamos tiene un resultado, y a veces esos resultados nos alcanzan cuando menos lo esperamos. Valeria estaba pálida. No entiendo de qué hablas, Estela. ¿No? Estela abrió su maletín y sacó una carpeta. Déjame refrescarte la memoria entonces. Hace 3 semanas alguien usó mi tarjeta de crédito empresarial para irse de vacaciones a Cancún. Gastaron exactamente $48,500 en un resort de lujo, restaurantes, spa, excursiones y compras. Todo mientras el esposo de esa persona se recuperaba de una cirugía cerebral que casi le cuesta la vida. Podías escuchar un alfiler caer. Rodrigo miraba a Valeria con expresión de shock. ¿Qué? No, dijo Valeria, su voz apenas un susurro. No, yo no. Tengo aquí todos los recibos, continuó Estela sacando documentos de la carpeta. El hotel, el restaurante donde comiste langosta y champagne, el spa donde te hiciste tratamientos faciales de $2,000, las tiendas donde compraste ropa de diseñador. Todo cargado a mi tarjeta empresarial. Tiene que ser un error, tartamudeó Valeria. ¿Un error? Estela sacó su teléfono y proyectó en la televisión de la sala las fotos que Valeria había publicado en redes sociales. Estas son tus fotos, con las mismas fechas de las transacciones. Aquí estás en el hotel, aquí con el cóctel, aquí con las bolsas de compras. ¿También son un error? Los padres de Valeria la miraban horrorizados. Sus amigas tenían la boca abierta, pero lo peor era la expresión de Rodrigo. Una mezcla de dolor, traición y incredulidad absoluta. Valeria, dijo con voz rota, dime que no es verdad. Ella intentó tomar su mano, pero él la retiró. Rodrigo, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? Explotó mi hijo poniéndose de pie. Su voz temblaba de emoción. Explicar cómo te fuiste de vacaciones de lujo mientras yo estaba recuperándome de una cirugía. Explicar cómo robaste la tarjeta de mi tía. Explicar cómo gastaste casi $1,000,000 que no eran tuyos. Tú no entiendes, lloró Valeria. Estaba estresada, necesitaba un descanso. Mi mamá puso en riesgo su casa para pagar mi cirugía, gritó Rodrigo. Se endeudó de por vida para salvarme. ¿Y tú estabas estresada? ¿Tú necesitabas un descanso en un resort de 5 estrellas? Pero hay más, interrumpió Estela con calma. Sacó más documentos. También tengo aquí las deudas de tarjetas de crédito que has estado escondiendo de Rodrigo. $120,000 en tarjetas que él no sabe que existen. Todas por compras de lujos que no pueden pagar. Rodrigo se veía mareado. Se tuvo que sentar. $120,000. Y hay más todavía, continuó Estela implacable. Antes de conocer a Rodrigo, estuviste involucrada en un fraude con tu exnovio. Robaron dinero de la empresa donde él trabajaba. Tú evitaste la cárcel porque tu familia devolvió el dinero y la empresa no presentó cargos para evitar publicidad negativa. Los padres de Valeria no dijeron nada para defenderse. Estaban avergonzados mirando al suelo. Era verdad entonces. Todo era verdad. Valeria era una delincuente. Tú buscabas un objetivo, dijo Estela. Viste a Rodrigo, un ingeniero con buen trabajo, hijo de una madre dedicada. Pensaste que había dinero en esta familia. Te casaste con él por interés. Eso no es cierto, sollozaba Valeria. Yo lo amo. Si lo amaras, no lo hubieras traicionado de esta manera, dije yo, hablando por primera vez. Si lo amaras, hubieras estado a su lado cuando estaba enfermo, no tomando sol en Cancún con dinero robado. Me paré y me acerqué a mi hijo. Rodrigo, hay algo más que necesitas saber. Le conté todo. Cómo Valeria había confesado arrogantemente que había gastado el dinero de mi tarjeta, pensando que yo era una vieja tonta sin recursos. Cómo me había tratado durante años con desprecio. Cómo siempre estaba pidiendo dinero y quejándose de que nunca era suficiente. Rodrigo escuchaba con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, mamá, dijo finalmente. No sabía. No me di cuenta de cómo te trataba.
No es tu culpa, mijo. Ella es muy buena manipulando. Me volví hacia Valeria. Durante años dejé que me trataras mal porque no quería causar problemas en el matrimonio de mi hijo. Me callé cuando me insultabas, cuando me despreciabas, cuando me pedías dinero que no tenía. Todo porque amaba a mi hijo y quería que fuera feliz. Pero esto ya es demasiado. Por favor, suplicó Valeria. Puedo cambiar. Voy a devolver el dinero. Voy a ir a terapia. Voy a ser mejor. Es demasiado tarde para eso, dijo Estela. Ya hice la denuncia formal con la policía. Fraude con tarjeta de crédito por casi $50,000. Eso es un delito grave. Estás viendo entre 3 y 5 años de prisión. Valeria colapsó en llanto. Sus padres finalmente hablaron, rogando por clemencia, ofreciendo pagar el dinero. Podemos hacer pagos, decía su padre. Por favor, no dejen que vaya a la cárcel. Estela los miró fríamente. Ustedes ya pagaron una vez por sus crímenes, cuando defraudó a esa empresa con su exnovio. Claramente no aprendió la lección. Esta vez tiene que haber consecuencias reales. Rodrigo estaba en shock, procesando todo. Finalmente habló, con voz firme a pesar de las lágrimas. Valeria, quiero el divorcio. No quiero volver a verte nunca. No, por favor. Ella se arrastró hacia él. Rodrigo, por favor, te amo. Cometí errores, pero puedo cambiar. Me mentiste, dijo él. Me robaste. Robaste a mi familia. Te fuiste de vacaciones mientras yo casi me moría. No hay vuelta atrás de eso. Los siguientes meses fueron difíciles, pero también liberadores. Valeria fue arrestada y procesada. Sus padres contrataron abogados, pero la evidencia era demasiado sólida. Las fotos en redes sociales, los recibos, todo. Eventualmente aceptó un acuerdo para reducir su sentencia. 3 años de prisión y la obligación de pagar restitución completa. Rodrigo se divorció de ella mientras estaba en prisión. Fue doloroso para él, pero también fue su despertar. Se dio cuenta de cómo había sido manipulado, cómo había dejado que una mujer venenosa entrara en su vida y casi destruyera su relación conmigo. Nunca debí dudar de ti, mamá, me dijo un día. Tú siempre has estado ahí para mí, pero la historia no termina ahí. Porque mientras todo esto pasaba, algo más estaba sucediendo. Estela había estado trabajando en algo para mí. Un día me llamó a su oficina, que todavía mantenía aunque estuviera retirada. Rosa, tenemos que hablar de tu situación financiera. Me preparé para malas noticias. Todavía tenía el préstamo del $1,000,000 para pagar, con intereses altísimos. Revisé los términos de tu préstamo, dijo Estela, y encontré varias irregularidades. Esa financiera te cobró tasas de interés ilegales, muy por encima de lo que permite la ley. También hay cláusulas abusivas en el contrato. ¿Qué significa eso, Pri? Pregunté. Significa que voy a demandarlos. Y no solo voy a hacer que cancelen tu deuda, sino que te van a tener que pagar a ti por daños y perjuicios. No lo podía creer. ¿Están seguros? Completamente. Ya hablé con ex colegas míos que se especializan en este tipo de casos. Es un caso sólido. Esa financiera ha estado explotando a personas vulnerables durante años. Es hora de que paguen. Estela tenía razón. La demanda prosperó. No solo cancelaron mi deuda completamente, sino que la financiera tuvo que pagarme una compensación de $300,000 por las prácticas abusivas. Por primera vez en mi vida tenía dinero. No una fortuna, pero sí suficiente para vivir cómodamente. Pero la sorpresa más grande vino después. Estela me llamó un día y me dijo que tenía algo que mostrarme. Me llevó a ver una casa pequeña en un barrio tranquilo. ¿Qué te parece?, preguntó. Es hermosa, dije. ¿Pero de quién es? Tuya, si la quieres. Me quedé sin palabras. Estela explicó. La compré hace años como inversión. Estaba rentada, pero los inquilinos acaban de irse. Pensé que tal vez querrías vivir aquí. No te cobraría renta. De hecho, estoy pensando en ponértela a tu nombre. Estela, no puedo aceptar. Claro que puedes, interrumpió. Rosa,
Pasaste toda tu vida sacrificándote por otros, por tu hijo, por tu familia. Nunca pensaste en ti. Ahora es tu momento. Acepta la casa. Vive cómodamente. Disfruta lo que te queda de vida. Lloré. No de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de una felicidad que nunca había sentido antes. Me mudé a la casa un mes después. Rodrigo me ayudó con la mudanza. Mi hijo estaba diferente ahora, más maduro, más atento, más agradecido. La experiencia con Valeria y su enfermedad lo habían cambiado. «Mamá», me dijo mientras colocábamos muebles en la sala, «quiero que sepas que nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. Casi te quedas sin nada para salvarme». «Eres mi hijo», le dije. «Haría cualquier cosa por ti. Lo sé. Y yo voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que valió la pena, que tu sacrificio no fue en vano». Y lo ha hecho. Rodrigo viene a visitarme cada semana. Compartimos café, platicamos, nos reímos. Tenemos la relación que siempre debimos tener, sin una mujer tóxica entre nosotros. En cuanto a Valeria, está cumpliendo su sentencia. A veces pienso en ella y siento pena. No por lo que le pasó, sino porque nunca aprendió el valor del amor real, del trabajo honesto, de las relaciones genuinas. Siempre buscó el camino fácil, usar a otros, y al final ese camino la llevó a la prisión. Mi vida ahora es completamente diferente. Vivo en mi casita bonita. Tengo suficiente dinero para mis necesidades y algunos gustos. Estela y yo nos hemos vuelto aún más cercanas. Ella me enseñó a usar la computadora, las redes sociales, a defenderme. Me inscribió en clases de pintura, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo ni dinero. He conocido a otras mujeres en mis clases de pintura. Mujeres de mi edad que también pasaron la mayor parte de sus vidas sacrificándose por otros. Compartimos historias, nos apoyamos, nos reímos de nuestras experiencias. Por primera vez en décadas tengo amigas, vida social, intereses propios. Rodrigo conoció a una mujer nueva. Se llama Patricia y es completamente diferente a Valeria. Es enfermera, trabajadora, humilde, genuina. La primera vez que la conocí, ella me trajo flores y me dijo: «Señora Rosa, Rodrigo me ha contado todo lo que usted hizo por él. Es usted una inspiración». Me cayó bien inmediatamente. Patricia y yo tenemos una relación hermosa. Ella me pide consejos, me incluye en sus planes, me trata con respeto y cariño genuino. Es la nuera que siempre merecí tener. Rodrigo es feliz de verdad por primera vez en años. Los veo juntos y veo amor real, no el amor interesado y falso que tenía con Valeria. ¿Qué aprendí de toda esta experiencia? Aprendí que el amor no significa dejarte pisotear, que ser buena persona no significa ser tonta, que puedes ser generosa y sacrificada sin perder tu dignidad. Aprendí que nunca es tarde para defenderte, para exigir respeto, para decir basta. También aprendí que las personas muestran su verdadero carácter en los momentos difíciles. Valeria mostró el suyo cuando eligió irse de vacaciones de lujo con dinero robado, mientras mi hijo se recuperaba de una cirugía que casi le costó la vida. Rodrigo mostró el suyo cuando tuvo el valor de terminar esa relación tóxica a pesar del dolor. Y yo mostré el mío cuando finalmente encontré la fuerza para confrontar a alguien que me había tratado mal durante años. Ahora, cuando veo a mujeres jóvenes que se están sacrificando demasiado, que permiten que las traten mal porque es lo que hacen las buenas esposas, o las buenas madres, o las buenas nueras, les cuento mi historia. Les digo, sacrifícate por amor, sí, pero nunca permitas que abusen de ti. Sé generosa pero no tonta. Sé amable pero no sumisa. Mi hermana Estela dice que estoy en mi era de renacimiento, que después de décadas de vivir para otros, finalmente estoy viviendo para mí. Y tiene razón. A mis 68 años estoy descubriendo quién soy más allá de ser madre, más allá de ser la mujer que se sacrifica. Estoy pintando, viajando, haciendo amigas, viviendo.
Hace poco Rodrigo y Patricia me llevaron a cenar para celebrar mi cumpleaños. Durante la cena, Rodrigo levantó su copa y dijo: «Por mi mamá, la mujer más fuerte que conozco. Gracias por nunca rendirte conmigo, ni siquiera cuando me casé con la persona equivocada. Gracias por amarme lo suficiente como para salvarme, pero también por amarte lo suficiente como para defenderte cuando fue necesario». Lloré de felicidad, porque mi hijo finalmente entendió. Entendió que el amor de una madre es incondicional, pero eso no significa que tenga que tolerar abuso. Entendió que yo di todo por él, pero que también merecía respeto y dignidad. Hoy, 3 años después de todo lo que pasó, puedo decir que soy feliz, realmente feliz. No tengo lujos excesivos, pero tengo paz. Tengo una casa propia, una relación hermosa con mi hijo, una nuera maravillosa, una hermana que es mi roca, amigas que me hacen reír, hobbies que me apasionan. Tengo lo que realmente importa. A veces recibo mensajes de Valeria desde la prisión. Me pide perdón. Dice que ha cambiado, que hizo terapia, que entiende ahora todo lo que hizo mal. Yo nunca respondo, no por crueldad, sino porque ya no es parte de mi vida. Ese capítulo se cerró. Ella tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones, y yo tengo que vivir mi vida sin permitir que personas tóxicas vuelvan a entrar. Le conté esta historia a mis amigas del club de pintura, y ellas me animaron a compartirla más ampliamente. Muchas mujeres necesitan escuchar esto, me dijeron. Necesitan saber que pueden defenderse, que pueden exigir respeto, que nunca es tarde para cambiar su vida. Así que aquí está mi historia. Si estás pasando por algo similar, si hay alguien en tu vida que abusa de tu bondad, que te trata con desprecio, que te usa, quiero que sepas que no tienes que tolerarlo. No importa si es tu nuera, tu yerno, tu hijo, tu hija, tu pareja. El amor no es abuso, el amor no es aprovecharse. El amor verdadero viene con respeto, con reciprocidad, con consideración. También quiero que sepas que nunca es tarde para cambiar tu vida. Yo tenía 68 años cuando finalmente me defendí. 68 años cuando empecé mi nueva vida. Si yo pude, tú también puedes. No importa tu edad, tus circunstancias, cuánto tiempo has tolerado el abuso. Siempre hay tiempo para decir basta. Siempre hay tiempo para elegirte a ti. Y a las nueras y yernos que están escuchando esto, quiero decirles algo importante. La familia de tu pareja no es tu enemigo. Son personas que amaron y criaron a la persona que tú amas. Merecen respeto. No tienes que amarlos como amas a tu propia familia, pero sí tienes que tratarlos con consideración y dignidad. Y si ellos se sacrifican por ustedes, como yo lo hice por mi hijo, valoren eso, agradézcanlo. No lo den por sentado. La vida es muy corta para vivirla siendo miserable, tolerando abuso, sacrificándote hasta el punto de perderte a ti misma. Es muy corta para vivir rodeada de gente que no te valora. Pero también es lo suficientemente larga como para reinventarte, para empezar de nuevo, para encontrar la felicidad que mereces. Hoy miro mi vida y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de los sacrificios que hice por mi hijo, porque venían de un lugar de amor genuino. Pero tampoco me arrepiento de haberme defendido finalmente, de haber dicho basta, de haber exigido respeto. Ambas cosas pueden coexistir. Puedes ser una madre amorosa y sacrificada, y también una mujer que se respeta a sí misma. Mi consejo final es este: ama con todo tu corazón, sacrifícate cuando sea necesario, sé generosa y bondadosa. Pero nunca, nunca pierdas tu dignidad en el proceso. Nunca permitas que alguien abuse de tu bondad. Y si lo hacen, ten el valor de defenderte, sin importar cuánto tiempo haya pasado, sin importar quién sea esa persona. Porque al final del día, tú tienes que vivir contigo misma. Y no hay paz más grande que saber que te defendiste, que dijiste basta, que te elegiste a ti cuando fue necesario. Esa paz es lo que yo tengo ahora. Y es más valiosa que todo el dinero del mundo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Comenta abajo.